A partir del 19 de noviembre del 2025, en San Luis Potosí entró en vigor la reforma para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial. A pesar de que esto pudiera ser considerado como un antes y un después en la lucha contra los peligros de la IA, su redacción nos hace cuestionarnos si realmente es la legislación que se necesitaba. Según la modificación de los artículos 187 ter, 272 bis y 272 ter del Código Penal del Estado, se estaría sancionando penalmente a quienes utilicen esta herramienta para provocar alarma social o dañar a particulares. Esto mediante la creación de deepfakes, manipulación de voces, alteración de la identidad digital, generación de noticias falsas o simulación de mensajes oficiales. Hace unos meses te compartí el reportaje Inteligencia Artificial, amiga o enemiga, y en 4 capítulos exploramos el impacto que está teniendo la IA en nuestras vidas en el presente y cómo será a futuro. Conozcamos ahora la reforma aprobada por la actual legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Se ha detectado el uso de la inteligencia artificial para manipular la opinión pública. Hoy la tecnología ha rebasado al Estado. Y en realidad lo que se está haciendo es abrir la puerta de la persecución. No estoy en contra de que esto se legisle. De lo que sí estoy en contra es de que se legisle con la rapidez con la que se hace, sin opiniones técnicas. Pero esto no es ley Olimpia. Habla la oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, Marta Tudón. Lamentablemente, San Luis Potosí es un ejemplo de cómo se legisla sin conocer y sin responsabilidad en materia de inteligencia artificial. Esta legislación fue aprobada, fue quizás discutida, no sabemos, fue construida desde una mirada que pretendía resolver, no sabemos exactamente qué problema. No es claro si lo que se quiere proteger es el derecho al honor, no es claro si se quiere proteger la paz social, no es claro, nada es claro, ¿no? Está hecha de una manera muy pobre esta iniciativa y está muy mal hecha esta redacción de la ley, y lo que hicieron básicamente es meter en una modificación al Código Penal varias conductas que tienen que ver, insisto, con daño moral, pero daño moral de los candidatos, y luego tiene que haber dolo, pero no explican qué tiene que ver el dolo, cómo se va a inferir que hubo dolo. Eh, y lo que hacen es formar parte de una tendencia que existe a nivel nacional, donde se están aprobando varias iniciativas legislativas de muchísimos temas. Es una miscelánea de temas. Deberíamos de abordar este tema desde una perspectiva muchísimo más abierta y realmente analizar cuáles son las afectaciones de derechos de las personas, no solamente en los contenidos de inteligencia artificial generativa, sino en la inteligencia artificial como la rama de la tecnología que permite producir y dar con diferentes datos, análisis de información, etcétera. Esto no es una materia del sistema penal. O sea, si lo que quieren tutelar, si lo que quieren cuidar, si lo que quieren proteger es el derecho al honor, eso ya puede preverse mediante el sistema civil. No tienes que irte a criminalizarlos. Puede llegar a ser revertida, puede llegar a tener una solución mediante una disculpa, mediante quizá una vía pecuniaria, quizá diferentes cuestiones que no implican la cárcel. Parece que lo que están intentando hacer es detener el uso de esta herramienta, el dolo, y lo que mencionan como dolo no está ni siquiera para periodistas, ni siquiera para la supuesta salvaguarda y las excepciones que pusieron. No es suficiente, ese candado no es suficiente, solamente están poniéndole un parche a una fuga de agua. Van a terminar criminalizando a personas que no tienen que estar siendo criminalizadas, y en cambio estamos viendo cómo el uso del sistema penal se está aplicando no para perseguir al crimen organizado, no para perseguir, no para estudiar realmente las graves cosas que están pasando en México. Se solicitó una entrevista con legisladores potosinos para conocer más información sobre la iniciativa aprobada, sin embargo no se obtuvo respuesta. Escuchas al magistrado Juan Jaime González. Hablar de regulación de inteligencia artificial es algo muy complicado, porque son muchas los vertientes, son muchos los espacios en los cuales sabemos que la utilizamos, y algunos necesitan ser regulados de alguna forma y algunos necesitan ser regulados de otra. Hay una discusión muy fuerte sobre si la inteligencia artificial necesariamente tiene que ser regulada,
a través de legislaciones, digamos, jurídicas, sancionables, o mediante principios éticos y autocontención por parte de quienes lo aplican. Creo que el decreto aquí aprobado que se pone sobre la mesa es favorable, pero solo en un aspecto muy concreto de la inteligencia artificial, y siempre y cuando su aplicación sea y se ciña a la exacta aplicación de la ley penal. Habrá que ver, insisto, cómo esto es que se aplica correctamente. Es un tema de las fiscalías también, ¿eh? Y ver también, supongo, si estos artículos van a pasar su tamiz de constitucionalidad en la Corte. Por ejemplo, si es que en su caso llegan a ser impugnados. Y hacemos una interpretación extensiva y un pozole ahí, pues no va a faltar quien quiera utilizarlo para fines de persecución a la mejor política. Hay que ver cómo avanza, ¿no? Hay que ver cómo se aplica. A mí me gusta más la regulación de la inteligencia artificial mediante principios éticos mínimos. Yo creo que debe haber cierta libertad para su uso. Yo pondré atención en los primeros casos donde hay acusaciones por este delito. Todos como medios de comunicación y como sociedad habrá que ver a quién es el primero al que le ponen dedo. Porque los tipos penales no surgen tampoco de la nada, ¿eh? Tienen un trasfondo de política criminal. Hay que ver por qué surgió este tipo penal. O sea, ¿por qué lo están poniendo? ¿Qué les preocupó y qué hubo en el entorno para ponerlo ahí? ¿Una persona en específico? ¿O si hubo un caso específico? ¿De dónde detonó la iniciativa de este decreto? Y luego ver cuáles son los primeros casos que se judicialicen. Habla el director del Hub de Inteligencia Artificial del Tecnológico de Monterrey, Enrique Cortés. El problema que yo veo con esta legislación es la gente se va a autocensurar. Donde vienen las áreas grises es en los casos límites. Porque algún político, vamos a decir, puede decir, tú, Enrique, tú hiciste algo con dolo para alterar la seguridad del Estado. Y luego, la prueba es de quién. O sea, ¿quién va a probar que fue con dolo? ¿Cómo pruebas que fue con dolo? ¿Y cómo pruebas que lo que estás haciendo pone en riesgo la seguridad del Estado? Entonces, la zona gris es la interpretación. Ahora, un periódico, por ejemplo, sí se puede proteger, ¿no? O un medio, porque lo que puedes poner no sé cómo se dice en español, disclaimer, ¿no? Que diga, el contenido de esta publicación se creó con el fin de educar o es periodístico. Con eso estás protegido, ¿no? Porque estás diciendo cuál es tu intención. Ahora, un ciudadano individual, pues es muy difícil que haga eso. Escuchas al analista de tecnología Luis G. Pues creo que el punto importante y lo que da miedo es que al final esto pueda convertirse en una ley censura. Lo que podemos también entender es que la tecnología está avanzando tan rápido que es un hecho entender que el que pues se legislen todos los aristas va a ser demasiado complicado. La redacción de esta ley, en ciertos sentidos, tiene algunas ambigüedades y desde un sector objetivo sí podemos entender que quizá haya frases que puedan confundir y que una columna crítica podría llevarse y podría ponerse en la mesa de discusión de si tuvo dolo o no. El periodismo, pues bueno, no puede cerrar los ojos ante esto. Es una herramienta, pero es una herramienta detrás de la cual siempre habrá una persona. La investigación de los delitos relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial recaerá principalmente en el Ministerio Público. A través de peritos forenses digitales y expertos en IA, se realizarán los análisis técnicos necesarios para confirmar si los contenidos realmente fueron creados con IA y si se utilizaron con fines de desinformación o para alterar la paz pública. Si bien el reto actual para las fiscalías, según Manuela García Cázares, fiscal de San Luis Potosí, no solo está en combatir los delitos tradicionales, sino en lograr adaptarse a un contexto en el que el uso de las tecnologías digitales y electrónicas para delinquir está incrementando significativamente. También ha asegurado que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cuenta con herramientas tecnológicas y personal capacitado suficiente para enfrentar los escenarios relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial. La delincuencia empieza a utilizar diferentes tipos de tecnologías como para ya cometer delitos, ¿no? Coches bomba, se ha visto ya algunos casos. No, afortunadamente en el estado aquí no tenemos, pero bueno, pues habría que
estar preparados, esperemos que no. No ha ocurrido aquí en San Luis Potosí. Y la pregunta es, ustedes por ejemplo ya empiezan a utilizar drones para el trabajo de investigación. De inteligencia, sí, por supuesto. Más o menos, sí. digo, en consideración a la discusión, pero ¿de qué manera se utilizan este tipo de drones? Bueno, o sea, ¿qué se hace lo que para... pasa es que son labores de que lleva inteligencia, son sobre todo preventivos y sobre tener la capacitación, pero esperamos que no ocurra. ¿En qué zonas en específico utilizan los drones? Nosotros tenemos la inteligencia aplica para todo el estado, pero de manera preventiva. Se solicitó una entrevista a la Fiscalía para conocer cómo implementarían esta iniciativa aprobada y la forma de trabajo en la que tendrían que operar. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Escuchas al perito informático en sistemas y miembro de CETEC, Hoxan Laguna. Esta ley, tal y como está, le hace falta pues la otra parte técnica. ¿Dónde va a estar el sistema de control y vigilancia para que sea totalmente imparcial? Porque si no sería una inquisición. Tal y como está el documento siento que le hacen falta como otras 8 páginas con toda la parte técnica donde realmente se pueda validar. Así como veo la ley, es más bien como una protección, un escudo. Yo, funcionario público, no quiero que publiquen nada en contra mía porque puede causar pánico social y eso es muy ambiguo. ¿Quién va a decidir qué es un ataque, qué es con dolo? Porque ese es el punto medular. El documento que tuve a la vista son escasas un par de páginas donde directamente se comienza a hablar con ambigüedades, se habla en términos generales. La verdad, desde un punto de vista tecnológico, no me aporta nada como perito en materia informática para yo poder tener una certidumbre científica y poder dar un dictamen pericial con mayor peso. Si bien esta nueva ley pone sobre la mesa un debate crucial, pues la manera en la que los legisladores potosinos lo hicieron ha sido bastante cuestionada, debido a la vulneración directa que se da a derechos humanos como la libertad de expresión, dejando de lado completamente la discusión del uso responsable de esta herramienta. Diversos expertos aseguran que este delito ambiguo es muy similar al que se está ejerciendo en contra del periodista Rafael León en Veracruz, acusado de terrorismo y delitos contra las instituciones de seguridad pública. También está el caso del periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, acusado de presunta utilización de recursos de procedencia ilícita, y muchos otros más casos en el país de personas a las que se les está criminalizando su libertad de expresión. Aunque hasta el momento no se ha procesado a nadie por este delito, el general colectivo está a la expectativa de lo que pudiera pasar en cuanto esto suceda.